Muy buenas tardes, queridos amigos. Hoy es un nuevo jueves y presentamos nuestras habituales charlas organizadas por el Observatorio para la Calidad Republicana y la UNSA. Hoy tenemos una fecha y un autor muy especial que va a hablar sobre un querido argentino, un prócer de nuestra época. Precisamente va a dar su charla el doctor Agustín Barletti, que es abogado, doctor en Derecho Constitucional, graduado en la Sorbona, es editor del diario El Cronista. En 1997 ya escribió esta novela histórica, Salteadores Nocturnos, sobre la vida de Arturo Illia. Después también publicó libros como Hazaña en Gibraltar en 2012, Malvinas entre brazadas y memorias en el 2019 y Periodismo especializado. Hoy va a hablar de su libro Arturo Umberto Illia, Salteadores Nocturnos, tomado como novela histórica, que es un hermoso tema que nos va a desarrollar nuestro Agustín Barletti. Bueno, Agustín, cuando quieras, el espacio del Observatorio y la USA es tuyo y te escuchamos con muchísima atención. Bueno, muchísimas gracias. Ante todo, muchísimas gracias por la invitación y por brindarme este ámbito académico, ¿no? Este auditorio tan calificado. Bueno, también muchas gracias por la presentación. A ver, como vos decías, ¿no? Yo en el año 97 publiqué la primera edición de esta novela histórica. De pronto, estaba sobre René Favaloro, sobre el Papa Francisco, sobre María Teresa de Calcuta, San Martín, Belgrano, Illia, varios cuerpos adelante. Y entonces, esa revalorización de la figura de Illia, más también otros documentos que fueron apareciendo, también los documentos, hay por ejemplo, en la época que escribí el libro, en la primera edición, estaban clasificados todos los cables que envió la Embajada de Estados Unidos en Washington de 1963 a 1966, a los cuales sí pude acceder ahora porque ya pasó el tiempo como para poder liberar los documentos. Aparecieron otras pruebas, otras cosas, y sobre todo, lo que también agregué en esta novela es como agregarle una paralelo a la vida de Illia, qué estaba sucediendo en la Argentina y qué estaba sucediendo en el mundo, para darle también otro concepto, ¿no? Y en el fondo lo que yo intenté, o por lo menos intento con este libro, es que a 121 años de su nacimiento, la figura de Arturo Illia sigue envuelta en un nebuloso desconocimiento, ¿no? Esto es en parte por el propio Illia. Él, por ejemplo, no sé, hace poco estuvimos con todos estos líos en el Gabinete Nacional y el vocero y el secretario de prensa, que si lo querían, que si no lo querían. Bueno, Illia no tuvo secretario de prensa, nunca lo designó, porque él pensaba que utilizar los fondos públicos para hacer difusión de los actos de gobierno era demagógico. Pero también él era un hombre reservado. Yo tuve la suerte de que nuestra familia, la familia de Illia y la nuestra, eran muy amigas. Vivíamos cerca, sobre todo cuando a Arturo Illia lo derrocan el 28 de junio del 66, él se va a la casa de su hermano menor, Ricardo Illia, en la ciudad, en Martínez, en la zona norte, y nosotros vivíamos muy cerca y la verdad que nos veíamos mucho. El primer recuerdo que yo tengo de Illia es cuando yo tenía 6 años. Habíamos ido de vacaciones a Viboratá, una estancia que está en una localidad cerca de Mar del Plata, y llegamos tenía esos 6 años, llegamos, había un mangrullo, y bueno, yo me subí al mangrullo. Cuando llego arriba, el techo del piso de arriba del mangrullo era un cuero súper gelatinoso, me agarré un susto bárbaro, y la verdad que me puse a llorar ahí arriba, no sabía qué hacer, hasta que veo aparecer una nibia cabellera y una mano pecosa que me dice, venga, mijo, que lo bajo de ahí, y era Illia que me estaba bajando el mangrullo, ¿no? Y después, como pasaron los años, y ya como estudiante de Derecho,
Ilia tenía una habitación sin cargo porque era presidente de la Fundación Eugenio Blanco, en un hotel, el Hotel Bristol, que está ahí cerca del obelisco, y que me enteré hace poco que, por suerte, ¿no?, pusieron una placa conmemorando que él muchas veces estuvo allí. Entonces, yo estaba en primer año de Derecho, y él, cuando yo sabía que él llegaba a Buenos Aires y paraba ahí, yo iba a desayunar con él, y fueron muchísimos los encuentros que tuve, pero muchísimos. Y tuve la precaución de, cuando volví a mi casa, con un cuaderno, anotaba todas las cosas que me iba diciendo, y muchísimo de lo que está en este libro son cosas que me fue contando él. Y otras, por supuesto, que fueron apareciendo con documentación, con la familia. Emma Ilia, la hija de Arturo Ilia, me pasó también muchos datos. Después, otra cosa nueva también que pude acceder, que a través de la informática, que no estaba desarrollada en el año 97 cuando hice la primera novela, accedí, por ejemplo, a todas las partidas de nacimiento, casamiento y defunción de todos los antepasados de Ilia. Pude recomponer su árbol familiar hasta su bisabuelo, su tatarabuelo. Ahora, a partir de esto es que pude descubrir primero muchas cosas de su personalidad que, la verdad, yo entiendo, no son muy conocidas, ¿no? Como por ejemplo, que Ilia entre 1933 y 1934 vivió en Europa, en una época en que la mayoría de los políticos, lo más lejos que iban era a Montevideo por un tema de estar exiliados, por algún tema de esos. Ilia viaja a Europa. ¿Por qué viaja a Europa? Viaja a Europa, ella estaba en Cruz del Eje, y él era un médico excepcional, no era un médico rural, como muchas veces se lo conoce, y él le salva la vida a un dinamarqués que vivía en Cruz del Eje, que tenía difteria. No había tratamiento en ese momento, era la muerte o la muerte, y él, por investigaciones que había hecho, lo mete, le hace muchos baños con hielo, y logra generar hipotermia, y con la hipotermia saca la difteria, es locura. Y este hombre, cuando estaba al borde de la muerte, le dice: si me salvaste, voy a invitar y te llevo a Dinamarca. Bueno, lo salvó y le invitó. Se fue en ese momento en vapor, ¿no?, en barco, a Italia, llega a Roma, y en Roma él ve, ubicémonos históricamente, ¿no? Ilia nace con el siglo, el año 1900, o sea, Ilia tenía 33 años, todavía estaba soltero, porque él se casa el año 39. Llega a la Europa de esa época, que era la Europa que estaba iniciándose el fascismo. Entonces, Ilia ve los actos de Benito Mussolini en la plaza, después se va a Alemania, y en Alemania él toma contacto con una persona a la cual yo siempre digo que los historiadores le debemos en algún momento también una novela histórica, que es Ricardo Darré, que es un argentino que llegó a ser ministro de Agricultura de Hitler. Hitler en ese momento era el canciller de Alemania, ya tenía todo el poder, y presentaba, cuando estuvo Ilia en Berlín, presentaba su plan de gobierno en un acto multitudinario. Y él, de la mano de Darré, llega al estrado. Y entonces él me contaba, dice: mi hijo, yo lo vi a Hitler a menos de 10 metros. Lo vi como se le hinchaban las venas del cuello, cómo gesticulaba, cómo movía los brazos cortos que tenía, cómo transpiraba, la locura que tenía. Después, en Berlín, él estaba parando en una pensión de una familia judía que le había puesto la estrella amarilla en la puerta, así que también vio todo eso. Y en una oportunidad estaba tomando una cerveza en un bar de Alemania, entra una patrulla de las SS al son de sus canciones triunfales, todos se levantan y hacen el famoso saludo a mano alzada, menos él y otro amigo que estaba con él. Bueno, fueron los dos presos. Él estuvo 2 noches en un calabozo en Berlín por ese acto. Lo saca de ahí el embajador argentino en Alemania, explicando que él no, diciendo como excusa que él no conocía las costumbres germanas, y bueno, lo logran sacar. De ahí se va a Londres. En Londres está 2 semanas, donde él ve también cómo los ingleses palpaban ya el temor de lo que podía ser una guerra que parecía imposible de evitar. Y después se va a París. En París está 1 mes. En París él ve cantar a Edith Piaf cuando tenía 19 años. En París él ve las primeras películas de cine con Maurice Chevalier.
En París él baila, era un gran bailador de tango, y él baila tango en los cabarets de Montmartre, donde había cantado muy poquito tiempo antes Gardel. El tango explotaba en ese momento en Francia, en París, y era como decía él me decía, volvemos a decir, era un hombre soltero en ese momento, me decía, el tango era la mejor arma para conquistar los corazones femeninos, ¿no? Y después vuelve con ese bagaje, con esa cultura, a la Argentina, y accede a su primer cargo electivo en el año 34. Él es electo senador provincial por Cruz del Eje, por el departamento de Cruz del Eje, y asume junto con el gobierno de Amadeo Sabatini. Estamos hablando de la década infame, gobierno de Agustín Justo, el fraude electoral mandaba en el país, y en la única provincia donde los radicales a tiro de pistola se habían impuesto contra el fraude electoral, habían desoído la orden de Alvear de abstenerse, y habían participado y habían ganado, eran los cordobeses. Pero claro, estaba el temor de una intervención a la provincia por parte del presidente Justo. Y ante ese temor, un día Sabatini lo llama a Ilia, a Villa María, y le dice que la única manera de evitar una intervención era armando milicias civiles, y que necesitaban armas. Y lo manda a Ilia, al norte, a negociar con los puros traficantes de armas la compra de armas de rezago de la guerra chaco-paraguaya para organizar las milicias civiles. Y él se entrevera con esa gente, logra comprar las armas, hace un operativo logístico con radicales que estaban en el ferrocarril Belgrano para mandar las armas, y por suerte nunca llegó la intervención a la provincia, y se cree que la intervención a la provincia no llegó porque Justo sabía que los radicales eran bravos y además estaban armados. Él termina su mandato como senador, y cuando en 1940, y viene la sucesión de Sabatini, en ese momento no había, en la provincia de Córdoba, bueno, no existía la reelección. Y en realidad el candidato era Ilia a la gobernación, pero ahí ya había empezado algún par de cortocircuitos con Sabatini, los cuales los dos se respetaban mucho, pero Sabatini en algún momento, ya en la última parte, ya no lo nombraba a Ilia. Cuando había algo decía, le traían algún problema, le decía, bueno, a ver, díganme, ¿y qué opina el médico de Cruz del Eje? Decían, o sea, ya no lo nombraba. Entonces Ilia, Sabatini impone a Santiago del Castillo, que fue también gran radical, un gran hombre como gobernador, y él como vicegobernador. Hacen una obra fantástica en la provincia, llevando los principales diques, construyendo escuelas. Dicen que es una de las más renombradas gobernaciones, más exitosas gobernaciones de la historia de Córdoba, que es una gobernación que no termina, porque él debió haber gobernado hasta el año 44, pero viene el golpe del 4 de junio del 43, que lo deja a él cesante. Y este hombre, que ya había sido senador, que ya había sido vicegobernador de la provincia, no tenía casa, no tenía dónde vivir. Entonces, él habla con su gente en Córdoba, en Cruz del Eje, y le dice que bueno, que va a volver a Pergamino, que es la casa de sus padres. Y el pueblo no se lo permitió, y le compró una casa. La casa se la compra el pueblo por suscripción pública. Pero como el problema era que lo querían tanto a este hombre, que todos querían colaborar. Entonces hubo que restringir la colecta a $1 por persona, $1 de moneda nacional por persona, para que todos puedan contribuir. Y así es que le compraron su única propiedad, la única propiedad que tuvo toda la vida, y que hoy incluso es museo. Mientras tanto, él, en esos años, seguía con su tarea de médico, que no la abandonó nunca, la tarea de médico. A mediados de los años 30, el gran problema que tenía el interior de la Argentina era el mal de Chagas. Y el mal de Chagas se pensaba que se propagaba en el agua estancada. Y Ilia logra demostrar con sus investigaciones que en los remansos de los arroyos cordobeses también se generaba el mosquito. Entonces él hace bajar de Salta
a Salvador Massa, que es el co-descubridor del mal de Chagas, lo hace bajar de Salta, lo tiene en Córdoba una semana, le muestra su teoría, y esta teoría de Ilia logra cambiar la estrategia de combate del mal de Chagas en toda la Argentina. O sea, un médico, en el hospital los médicos los directores de hospital, titulares de cátedra, lo esperaban a él muchas veces para dar los diagnósticos, porque era absolutamente certero en el diagnóstico. Termina en esos años el golpe de junio del 43, él sigue ejerciendo como médico, ya viene el 17 de octubre del 45, que a él lo tiene como testigo, él estuvo en la Plaza de Mayo viendo eso, y el nacimiento del peronismo, los temores que él tenía, porque él cuando vuelve el peronismo, él vuelve a recordar todo lo que fue el fascismo de los años 30 que él vivió en carne propia, y logra después ser electo diputado nacional por Córdoba en el periodo del 48 al 52, en aquel famoso bloque, ¿no?, donde estaba San Martino, Balbín, Frondizi, Ilia, que bueno, fueron los que le ponían los pelos de punta al primer argentino, ¿no? Es más, contaban que los peronistas decían, no, esta gente hay que escucharlo porque la verdad que saben. Él en ese momento era muy amigo de Frondizi, pero muy amigo. Él viajaba, se tomaba el tren de Córdoba, nocturno de Córdoba a Buenos Aires, llegaba a Retiro, se iba a la casa de Frondizi, que estaba ahí cerca del Hospital Alemán, sobre la calle French, y mientras se afeitaba, le iba contando Frondizi las cosas que iba a ver en el orden del día, y se iban juntos al Congreso. Así que estuvo esos 4 años como diputado nacional, y también hay muchos proyectos. Bueno, el diario de sesiones tiene todos los debates, ¿no? Y después ya, en el 52, ya empieza todo el proceso de la última parte del peronismo, y se empieza a madurar la Revolución Libertadora, ¿no?, del 55, que es la única revolución realmente donde Arturo Illia participó activamente, pero muy activamente, pero además de eso, él la justificaba porque decía que se basaba en la teoría de Santo Tomás de Aquino de resistencia a la opresión, ¿no? Porque no había uno, si no era, él decía, si en esa época uno no era peronista, no era argentino, no se podía prácticamente votar, la Constitución del 49 establecía la reelección indefinida, no había salida. Él es el que comanda, el que preside y organiza los comandos civiles de Córdoba, de toda la provincia de Córdoba, en la Revolución. Él tenía un libro que se llamaba César y Cristo, que utilizaba, había armado con ese libro un sistema de claves, con palabras invertidas y letras en diagonal que se cruzaban, y con eso podía mandar los mensajes en toda la provincia, y en esas claves se hacía carne la revolución. Cuando viene el golpe, él estaba en Cruz del Eje, le cuesta muchísimo llegar a Córdoba para ponerse al frente de los comandos. En Cosquín tiene que hacer toda una movida y pasar en el baúl de un auto, porque ya a él lo conocían. Y cuando llega a Córdoba, en la estación ya se tiene una primera reunión antes de ir al comité en la estación de Ferrocarril Belgrano de Córdoba, y lo escuchan cuchicheando, y lo ponen contra un paredón y le hacen un simulacro a este hombre, le hacen un simulacro de fusilamiento. Y cuando fue, o sea, era un fusilamiento, pero terminó siendo simulacro, porque cuando estaban las armas levantadas, un comisario que estaba allí lo llama al que estaba comandando el pelotón, le dice algo aparte, y lo que le decía era que Arturo Illia le había salvado la vida a él hacía 2 años, y dijo, hágale pegar un susto de Padre y Señor nuestro, pero no me lo mate porque le salvó la vida. Y así es que lo ponen en línea, le ponen bala de fogueo y le hacen pegar, no sé cómo habrá sido eso, ¿no?, que a uno lo pongan a fusilar. Llega a Córdoba, llega después al comité, comanda la revolución, y después, bueno, él siempre dice que la revolución nos la robaron cuando nos fuimos a dormir, porque después de estar 3 días sin dormir, se fueron a descansar, y después hubo determinadas fuerzas de centro derechas y extremo liberalismo que se apoderaron de esto, y tampoco Illia estaba de acuerdo en lo que fue, él estaba más de acuerdo en la postura de Lonardi de ni vencedores ni vencidos, no en la mano fuerte que después vino. Y bueno, así vino preparando. Después él
eh, se presentan distintas candidaturas, pero bueno, él pierde también en el 58 una candidatura a senador por Córdoba cuando Perón dice vote por Frondizi, y bueno, y gana las elecciones toda la línea de lo que era la UCRI, que había, después de haberse dividido, ¿no?, en la convención de Tucumán del 57. Y después llega lo que fue en su momento impensado, que fue la elección del 62. En el año 62, Frondizi llama a elecciones, tenía que convocar a elecciones, Frondizi ya estaba hackeado por los militares, porque bueno, había traicionado a los peronistas que le habían dado el voto, había traicionado a los radicales, porque lo que escribió en su libro Petróleo y Política lo borró con el codo, con esos indignos contratos petroleros que suscribió por decreto. Y llama a elecciones de gobernador. Y el peronismo no estaba proscripto y tenía toda la fuerza en el país. Vienen las elecciones y él se presenta ahí sí como candidato a gobernador de Córdoba. Y al otro día, cuando salen los resultados, Ilia se presentaba como el único candidato que había triunfado por primera vez en la historia frente al peronismo no proscripto en una elección, y además era el único gobernador de la oposición que había ganado. El peronismo había ganado en todas las provincias. Lamentablemente termina anulando esas elecciones, y igual tampoco eso evitó la caída de Frondizi, ¿no? Viene el gobierno de Guido, viene nuevamente la apertura electoral y llegaban las elecciones de julio del 63. En febrero se reúnen en una quinta en el norte de Buenos Aires los principales candidatos, y Balbín le dice a Ilia: es el turno del radicalismo de Córdoba. Nosotros perdimos por muerte en la provincia de Buenos Aires, yo ya fui candidato en el 58 y perdí. No se crea que yo voy a aflojar, yo voy a ser candidato y voy a ser presidente alguna vez. No se le dio, pero bueno, eso fue lo que le dijo Arturo Ilia. Ilia se presenta como candidato a presidente de la Nación con un unionista, ¿no?, con un entrerriano, con Perete de vicepresidente. Y logra ganar las elecciones. Y acá hay un tema que es interesante, ¿no? Él gana las elecciones y todo el mundo dijo: no, porque ganó, que los votos en blanco fueron más. Primero no, los votos en blanco fueron el 21%, y él ganó con él obtuvo el 25,5%, que el otro día, hablando con uno de los muchachos de los kirchneristas, le decía: sacó más votos que Néstor Kirchner en el 2003. Pero además, lo importante es que en ese momento regía la Constitución del 58, de 1853, que decía que el voto era por colegio electoral. Y Ilia va a los colegios electorales. En los colegios electorales obtiene el 55% de los votos. Esa es la realidad constitucional de la base de gobierno que tenía Arturo Ilia. Arturo Ilia arma un gabinete de lujo con toda gente que había conocido de toda la vida, que habían sido, qué sé yo, no sé, Palmero, que era ministro del Interior, había sido senador provincial con él del 36 al 40, Zabal Ortiz había sido el ministro de Trabajo también, había sido diputado del 48 al 52, o sea, gente que conocía, y era un equipo, la verdad que fue un equipo formidable. Vamos a ver primero datos objetivos del gobierno de Ilia. Fueron 1000 días nomás, lamentablemente no fueron más. El Producto Bruto creció a tasas chinas, al 10% anual. Se bajó el gasto público, por primera vez en muchísimos años se bajó la deuda externa. El presupuesto de educación del 24% fue el más alto de la historia argentina. Se consiguió en Naciones Unidas la victoria diplomática más importante con el tema Malvinas, cuando se obliga a Inglaterra a sentarse a negociar con Argentina la soberanía. El desempleo era del 4%, creció la industria, creció el campo, se sancionó la ley de salario mínimo vital y móvil. Y después hay un hecho saliente, pero muy importante de su presidencia, que muestra, y ahí está la diferencia entre un gobernante y un estadista, ¿no? El
Arturo Illia fue el primer presidente de Occidente, de todo el mundo occidental, en comercializar con China. Era la China de Mao Zedong, que ni siquiera estaba reconocida por Naciones Unidas. Él le vende, en el año 64, él le vende el excedente de la cosecha de trigo, y cuando yo le pregunté a Illia, dígame, don Arturo, ¿cómo es que se animó en su momento, los pruritos en ese momento, de por primera vez negociar con esta gente? Me dijo, pero mi hijo, me dice, nos pagaron en libras esterlinas convertibles a oro, al contado, giradas sobre el banco de Hong Kong. ¿Cómo no lo voy a vender? Recién, en el año 70, o sea, 6 años después, Nixon viaja a China y habla de la gran apertura del mercado chino. Pero Illia fue el primero. Y después tenemos lo que termina derrocando al presidente Illia en realidad, que es cómo él enfrentó, ¿no es cierto?, a los grandes capitales. Él decía, a mí me voltearon las 20 manzanas que están alrededor de la Casa de Gobierno. Entonces, Illia anula los contratos petroleros, se enfrenta con las corporaciones. Un solo dato de los contratos petroleros. En el momento de los contratos de la firma, o sea, cuando ya estaban vigentes los contratos petroleros, importar el petróleo de Rusia quedaba importado en Buenos Aires, en el puerto de Buenos Aires, a $13 el barril. Nosotros con los contratos petroleros estábamos sacando el petróleo de nuestra Argentina y puesto en el puerto de Buenos Aires nos salía $15. O sea, era más barato importarlo y quedarnos con el petróleo. Luego se enfrenta con los laboratorios. Él manda una comisión armada por el titular de cátedra de farmacología y una comisión de costos y descubre que ninguna de las 30.000 muestras, prácticamente ninguna de las 30.000 muestras que toman, respondía a los prospectos. Y además tenían 1000% de aumento en el costo de producción. Bueno, ahí se enfrenta con los laboratorios suizos. Recién hablábamos de China, ¿no? Cuando él exporta a China, él junta en la Casa de Gobierno a las grandes comercializadoras de grano, las que están ahora, Bunge, Cargill, y les dice, bueno, estamos haciendo esta operación y yo quiero que esto le llegue al bolsillo al productor. Yo quiero que el productor reciba 8 pesos moneda nacional del quintal de trigo. Y las comercializadoras dijeron, ni loco, es imposible, más de 5 pesos imposible. Bueno, vayan, piénselo y mañana me dicen. Al otro día le dicen, bueno, en un gesto patriótico vamos a darle 5,50. No, 8. No, y se fueron medio riéndose de Illia, diciendo, este tipo está arriba dentro de un raviol, que no sabe que sin nosotros no puede hacer la operación. Y le habló con los chinos, le pidió que vengan barcos con grúas, los barcos vinieron con grúas propias, organizó con la Junta Nacional de Granos y hizo la operación directa con la Junta Nacional de Granos, dejó afuera a todas las comercializadoras y le pagó 8 pesos el quintal a cada productor. O sea, esa gente no lo iba a querer a Illia, lo iba a querer afuera. A la sociedad rural lo mismo, le dijo, no, le prohibió la exportación de ganado en pie, porque dijo, ustedes exportan ganado en pie, pierden acá la mano de obra argentina, los frigoríficos, las curtiembres. Todo eso fue lo que generó y fermentó el golpe de Estado del 28 de junio del 66. Sumado a que en ese momento, yo creo que la Argentina, la democracia no estaba revalorizada como hoy, o sea que fue algo que pasó prácticamente desapercibido. Y el título de mi novela, Salteadores Nocturnos se llama, es porque eso es lo que él le dice a los militares que van a sacarlo de la Casa de Gobierno. Y le dice, ustedes son como los salteadores nocturnos que vienen de noche a robarle el sueño a los argentinos. Y les dice otra cosa, les dice, sus hijos se avergonzarán de lo que ustedes hicieron y ustedes mismos se arrepentirán de haberle generado horas tristes al país. Y por suerte tuvo la suerte, don Arturo, de que logró que en vida pudo ver que la mayoría de los que participaron en el golpe de Estado públicamente se arrepintieron, y eso lo vio él. Volvió al llano, como les digo, fue a la casa de su hermano, le dijo a Ricardo que le dijo, ¿cuánto te vas a quedar? Y no sé, una semana, 8 días, se quedó 8 años.
en la casa del hermano. Y recorrió el país, volvió a recorrer el país, seguía ejerciendo la medicina. Por ejemplo, en el año 77, cuando viene el famoso terremoto, el terrible terremoto en San Juan, en Caucete, él se toma un colectivo y se va para allá. Algunos radicales lo ven ahí en la estación de ómnibus y claro, empiezan a decir, uy, está ahí, ya vamos a hacer el acto, y lo empiezan a buscar para organizar una comida, lo van a buscar a los hoteles, no lo ven, lo van a buscar a los comités, no lo ven, lo van a buscar a la policía, no lo ven, lo buscaron en todos lados, menos donde había que buscarlo, en los hospitales. Él estaba ahí. Le dijo, no, no, yo no vengo por el partido, yo vengo a prestar mis servicios como médico. Estuvo una semana atendiendo enfermos allí en San Juan. Pasaron los años y por suerte él vio, y yo fui testigo en ese momento, porque ahí ya estábamos llegando a esos años 80 cuando yo tuve la posibilidad de tener más trato con él, lo que era del reconocimiento público. En el medio él, viajó en el 69 a Estados Unidos y dio una conferencia en la Universidad de Harvard que dejó con la boca abierta a todos, viajó a reuniones en la OEA, viajó a un congreso de presidentes en Colombia, otro en Venezuela, viajó en el año 79 a Europa y estuvo con Juan Pablo II. Pero bueno, llega ese reconocimiento de la gente, un reconocimiento muy fuerte que se veía en la calle. Lo primero era, el doctor no paga. O sea, él se subió en colectivo y el chofer le decía, no, el doctor no paga. Se encontraba en un bar con alguien a tomar un café y dice, no, el doctor no paga. Y él no llevaba encima ni documentos, ni llevaba encima dinero menos. Cuando él se va a Venezuela, a esta reunión, él tenía ahorrados $210, que los tenía el hermano, Ricardo. Y le dice a Ricardo, bueno, me voy de viaje, me da los $210. Se los dio, los puso en el bolsillo, los puso en un maletín, y a la vuelta le devolvió $200. Había gastado 10 nomás. Porque no le dejaban meter la mano en el bolsillo. El reconocimiento internacional de Ilia fue siempre muy grande. También le dan el premio Mahatma Gandhi por humanización del poder. Llega a los 80, llega la guerra de Malvinas. Él es el primero que hace declaraciones oficiales diciendo que era una locura lo que estaban haciendo de enfrentarse contra el imperio británico y los americanos, la alianza más fuerte, y que eso iba a terminar mal. Los militares se acercan y le ofrecen hacer un viaje para ir a las islas porque necesitaban tener como apoyo de personalidades en la gesta que estaban haciendo, y él los saca a los empujones. Empieza a trabajar ya después de Malvinas muy fuerte en la multipartidaria. Y algo que muy pocos saben, que yo lo cuento en el libro, y que yo creo que fue la causa de su muerte, es que él, por ahí alguno de ustedes se asombra lo que le voy a decir, él estaba, y él quería, y él estaba trabajando, y él estaba tejiendo su candidatura, porque él quería ser presidente en 1983. Él ponía como ejemplo a varios estadistas del mundo que en sus 80 años gobernaban el país. Sobre todo él ponía el ejemplo de Konrad Adenauer, que en Alemania fue el que manejó la salida de Alemania a la posguerra y que gobernó hasta los 89 años. Y además, hay que decirlo, era una persona con una vitalidad asombrosa. Y él trabajó mucho por su candidatura, e incluso trabajó y se habló, en un momento hubo un punteo de pensar en una candidatura a Ilia Alfonsín, pero después, bueno, Alfonsín arregla con la línea Córdoba con Víctor Martínez hacer la fórmula, y eso se arregla en el comité provincia y no le avisan a Ilia, y él estaba muy cerca de ahí. Y eso fue un golpe tremendo para él, estuvo muy, muy mal. Y a partir de ahí empezó a decaer, y bueno, el 18 de enero del 83 él fallece, ¿no? Cuando él fallece, el monumento a los caídos de la Revolución del 90, en la Recoleta, donde están enterrados Alem, Irigoyen y muchos de los héroes de la Revolución del 90, lo estaban reparando.
Y entonces Ilia, el féretro de Ilia, fue depositado en la bóveda de mi familia, en el cementerio de la Recoleta, durante los 8 meses que se tardó en reparar el monumento. Y el 12 de octubre del 83, a pocos días de la elección del 83 que consagrara a Alfonsín, se hizo un gran acto en la Recoleta para hacer el traslado de los restos de la bóveda de mi familia hacia el panteón de los caídos en la Revolución, donde habló Alfonsín, donde habló Sábato. La verdad que fue un acto muy lindo, Alfonsín habló muy bien. Y bueno, y ahí comenzaba, ¿no?, el camino de la recuperación de este hombre que insisto, efectivamente fue un hombre honesto. A ver, cuando el 28 de junio lo derrocan, y esa tarde el coronel Ballesteros entra al despacho presidencial para tomar posesión y ver cómo estaba todo, abre la caja fuerte y encuentra 240 millones de pesos de moneda nacional en efectivo metidos ordenaditos dentro de la caja fuerte. Y empezó este hombre a los gritos: acá está la prueba de la corrupción de estos radicales. Hasta que un empleado de la Casa de Gobierno se acerca y le dice: ve, amigo, este dinero son los fondos reservados de los 3 años de gobierno que el presidente pudo haber usado sin rendirle cuenta a nadie, y no lo usó y están guardaditos acá. Y dicen que este coronel Ballesteros dijo: la verdad, ¿para qué lo habremos sacado a este tipo? Pero de esos gestos de honestidad republicana y de manejo de la cosa pública, sí, son conocidos, pero yo creo que eso es increíble, ¿no? Que hoy sea un capital el ser un gobernante honesto, cuando en realidad debería ser la base, y después a partir de ahí todos los gobernantes honestos se ve cuál es el más eficiente. Y Ilia tuvo eso. Ilia fue un gobernante honesto, pero también fue un gobernante eficiente, con estos datos que yo les acabo de pasar. Si sumamos todos los datos positivos de su presidencia, son gobiernos que no se volvieron a repetir. Y yo creo que en el fondo, en el subconsciente argentino está, de todos los partidos, sin distinción, está subyace esa sensación de que si algún día el pueblo argentino tuvo la luz y la inteligencia para elegir a un gobernante honesto y eficiente, ¿por qué no lo podemos elegir nuevamente? Así que nada, me gustaría que podamos hacer un conversatorio, ¿no? Que si alguno de ustedes tiene alguna pregunta o alguna inquietud o alguna anécdota, que también la podamos compartir, ¿no? Si es que les parece. Bueno, nosotros avisamos que el que quiera hacer una pregunta lo haga por medio del chat, que la vamos a transmitir. Vos en el libro comentás el tema de los contratos petroleros, que en esa época fue terriblemente políticamente peleado. Al respecto, ¿te acordás lo que dijo Kennedy sobre los contratos petroleros? Sí, o sea, ahí hay una anécdota interesante. O sea, el día que anula los contratos petroleros, él los anula por decreto un viernes. Él, como presidente, ¿cuál era su rutina? Él vivía en la Casa de Gobierno de lunes a viernes. Él había hecho desalojar en un cuartito que estaba al lado de su despacho, que servía para dejar trastos viejos, estufas y cosas. Él saca todo de ahí, hace poner un catre de campaña, y él duerme en la Casa de Gobierno de lunes a viernes. Y se iba a la Quinta de Olivos sábado y domingo. Entonces, bueno, él llega el sábado y anula los contratos petroleros el viernes, el sábado llega y al ratito le dicen que estaba el embajador de los Estados Unidos esperándolo que quería verlo. Por supuesto, lo recibe y el embajador entra sin saludar y empieza a hablar: no, porque las empresas, porque esto, y le para el carro de una manera y le dice: dígame, ¿usted viene como representante de su país o de las empresas de su país? Porque lo que me está diciendo me lo va a tener que poner por escrito, y yo ya le aviso lo que le voy a contestar por escrito, que esto es una decisión soberana de la Argentina. Y lo saca a patadas. Al otro día, Kennedy manda a su secretario Harriman, que era un hombre de la alta política mundial, lo manda como emisario a hablar con Ilia. Llega Harriman, el domingo en la noche se embarca, llega el lunes a la Casa de Gobierno y se sienta a hablar con Ilia. Y le explica y le dice todo, que el tema de derecho público, que un Estado no puede, un contrato que firmó. Y Ilia le dice: mire,
todo lo que usted dice tiene razón, pero ¿sabe qué? Yo no estoy anulando los contratos por una cuestión jurídica, lo estoy haciendo por un tema de soberanía, por una cuestión política. Con lo cual, le digo una cosa, no nos vamos a poner de acuerdo. Y entonces la cosa iba, volvía y volvía, hasta que en un momento Ilia le dice, mire, ¿sabe qué? ¿Cómo no nos vamos a poner de acuerdo? Aprovechemos esta reunión. Ya que yo tengo la suerte de estar con usted, usted estuvo presente en Yalta, donde se dividió el mundo. Usted fue testigo de esa gran asamblea. Dígame, cuénteme cómo era Churchill, cómo fue la estrategia, cómo manejó las cosas Stalin, cómo manejó las cosas Roosevelt, por favor. Y dicen que Harriman bajó los brazos así, se respaldó contra el sillón, estuvo, como se rindió, estuvo 1 hora y media contándole a Ilia todos los secretos de lo que fue esa conferencia de Yalta. Y cuando estaban terminando, Ilia le dice, yo le voy a dar una carta dirigida al presidente Kennedy, donde le voy a explicar todo esto. Y en la carta le dice a Kennedy, dígame una cosa, si usted viene una persona de otro país que le mete unos contratos como este y le pone todos los datos de esto, ¿usted qué haría? Entonces Kennedy lee la carta, termina de leer la carta y estaba en ese momento estaba en Miami Kennedy, porque estaba en una gira, va a una conferencia de prensa, los periodistas le preguntan por los contratos petroleros y él le dice, acabo de recibir una carta del presidente Ilia que me da explicaciones absolutas de todo, con lo cual, si esto termina en una justa indemnización para las compañías, el tema está resuelto. De ahí se toma el avión Kennedy a la gira, seguía en Dallas, él va a Dallas y ahí le pegan el tiro y lo matan. Estas fueron las últimas declaraciones públicas que hizo Kennedy como presidente a la prensa. A otro que también le paró el carro es a Rockefeller. Rockefeller vino con la idea de instalar el Chase Manhattan Bank en Argentina, pero que la condición era que Argentina le reforme la ley de entidades financieras. Y Ilia le dijo lo mismo, dígame una cosa, si yo voy al presidente Kennedy y le digo que quiero que el Banco Nacional Argentina quiere ir a Estados Unidos, pero que me tiene que reformar la ley de Reserva Federal, ¿usted qué dice? ¿Qué hará Kennedy? Y también lo sacó los empujones. 15 días después del golpe de Estado, lo fue a visitar el Chef Manhattan, Rockefeller, lo fue a visitar a Onganía y a los 45 minutos salió de la reunión con la promesa de lo que pasó. Le reformaron la ley y le hicieron un traje de medida para lo que necesitaban, ¿no? Y bueno, y así pasó el país, y así pasó ese golpe de Estado del 66, que yo siempre digo que si no hubiese existido el golpe del 66, tampoco hubiese existido el del 76. Si Ilia hubiese gobernado hasta el 69, y después, a ver si hacemos un poco de ucronía, un poco de qué hubiese pasado, supongamos que en el 69, del 69 al 75, estábamos en ese momento, eran 6 años, gobernaba Alvin. Y pongámosle que del 75 al 81 hasta podemos decir un neoperonista moderado como Luder. Hoy éramos Canadá nosotros. Y parte de lo que pasa con Ilia y el reconocimiento de Ilia es por las desgracias, por las tragedias que padeció la Argentina después del golpe del 66. Acá preguntan, dice, no solo los militares, sino también el peronismo con la CGT y el intento de Perón de volver al país detenido en Río de Janeiro. ¿Conspiraron contra él? ¿Está de acuerdo con esto? Esto lo pregunta Eduardo Cisco. Bueno, primero, vamos con un dato de color. A la jura de Onganía como presidente o como dictador, como usurpador, en el Salón Blanco están presentes Bandor, Rucci y Alonso. O sea, el sindicalismo estaba absolutamente, y el peronismo estaba absolutamente compenetrado con el golpe de Estado. ¿Pero por qué estaba compenetrado? Ilia, cuando llega al gobierno, lo primero que hace es levantar la protección del peronismo. De hecho, él asume el 12 de octubre y permite el acto del 17 de octubre del 63, a los días de asumir. Ilia, efectivamente, a las elecciones legislativas, las parlamentarias del 63, el radicalismo pierde, aunque saca más votos que los que había sacado a las parlamentarias del 65. Ilia pierde, aunque saca más votos que el 63, pierde con el peronismo, que ya estaba, había levantado la proscripción, pero pierde por poquito. Pero todo indicaba que las legislativas del 67
las iba a ganar el radicalismo. ¿Por qué? Porque Ilia, con la política que estaba realizando, con el pleno empleo, con la ley de salario mínimo vital y móvil, se estaba terminando el peronismo. Entonces los peronistas no podían soportar eso y parte del golpe de Estado fue por esa situación. El regreso de Perón, eso fue un poco más complejo. La verdad que fue una de las cosas, de las investigaciones más, o sea, investigué mucho para este libro, pero fue una de las investigaciones más fuertes y más profundas que realicé. Porque había en ese momento una duda de que si Brasil había parado a Perón por una cuestión de solidaridad con Argentina, pero que había sido una decisión del gobierno brasilero y que Argentina no tenía mucho que ver, pero la realidad es que no, que fue manejado directamente por la Argentina. La Argentina fue la que políticamente manejó el regreso de Perón. En ese momento, el embajador de España en Buenos Aires es el que avisa al gobierno que Perón estaba embarcando. En ese momento, Zabal Ortiz estaba volviendo de una reunión en Nueva York, con lo cual estaba volando, también estaba en el aire, pero el avión hacía escala en Río de Janeiro, Montevideo y Buenos Aires, el avión de Iberia, pero cuando llega a Buenos Aires a la madrugada y lo ponen al tanto a Zabal Ortiz de esto se maneja directamente con Cancillería Argentina con la presidencia de Brasil, y la presidencia de Brasil es la que determina el regreso de Perón. Y hay un documento que yo tengo, que conseguí de ese entonces, donde el gobierno brasileño lo dice que lo hace por pedido expreso del gobierno argentino, ¿no? Hay una pregunta que, aunque se disculpan, dice, ¿qué tuvo que ver el empresariado farmacéutico argentino en el derrocamiento de Ilia? Bueno, lo dijimos, ¿no? Claro, Ilia a un grupo de vivos que le estaba poniendo 1000% de aumento, le congeló el precio de los medicamentos por ley. Ahora, no sé cómo estamos de tiempo. tenemos un ratito más. Bueno, cuando Ilia baja la deuda externa, pero en un momento quiere, por pedido de Eugenio Blanco, que era ministro de Economía, él viaja a París, él estaba justamente en el Club de París, porque quiere ver si puede hacer un escalonamiento de deuda, y entonces hace una presentación, y el Club de París establece que los 7 miembros, la única condición es que tengan que estar los 7 miembros de acuerdo. Entonces, cuando viaja Blanco, le dice, esto es pan comido, porque estamos pagando más de lo que nos están pidiendo, pero el escalonamiento sirve porque de alguna manera él tenía un plan de desarrollo hasta 1969 muy fuerte y quería hacer unas inversiones en infraestructura muy grandes, y entonces quería hacer ese diferimiento. Y al otro día, cuando está en París, Blanco lo llama a Ilia, le dice, tenemos un problema, le dice. ¿Qué pasa? Le dice Ilia. Y dice, hay un miembro que se niega a refinanciar. Entonces Ilia dice, no me diga porque yo soy adivino. Dice, es Suiza, ¿no? Exactamente, Suiza, que es el acreedor más chico y el que siempre estuvo neutral. Le dice, y bueno, entonces los suizos dijeron, nosotros no nos oponemos al refinanciamiento hasta que no nos levanten la ley de congelamiento de medicamentos. Ilia le dijo, ¿sabe qué? Vaya ya, dígale que nosotros le vamos a pagar al contado todo, que no necesitamos ningún refinanciamiento, y explíquele la razón por la cual los suizos se oponen, diga buenas tardes y váyase. Bueno, hace eso Blanco. Y claro, después empezó la presión de todos los otros países contra Suiza, porque nadie se quería pelear con un país que ya se estaba perfilando como una potencia sudamericana. Entonces, fue tal la presión que le hicieron a la Suiza, que al final Suiza tuvo que ceder y le dieron a Ilia una refinanciación más larga todavía que la que había pedido. Eso lo había hecho Guillermo. Lo había hecho Guillermo recién. Ahora, una última pregunta de Eduardo Pisani. ¿No cree que la reivindicación de Ilia sigue siendo una asignatura pendiente para la política argentina? Y la segunda parte es, la ley de patentes, la ley Onía Tibia, ¿no fue la orden de lanzamiento de operaciones del golpe? Bueno, yo
creo que la reivindicación está llegando muy fuerte. Insisto, yo con este libro yo viví cosas increíbles. Ahora yo estoy sintiendo como que hay una iliamanía hoy en Argentina. Estoy con 3 o 4 entrevistas por día de radio, de diario, de televisión, por el libro. Me han pedido con una opinión que fueron publicadas en Clarín, en Infobae, en El Estadista, bueno, ni hablar de los diarios de Córdoba, Radio de Pergamino, pero de todo lo que más me llamó la atención es que me acaban de pedir una nota de Página 12, que sabemos cómo es el perfil del diario Página 12, ¿no? Y ahí es donde uno ve que Ilia, cabalgando sobre sus virtudes, logró ya no ser más patrimonio del radicalismo, sino de todo el pueblo argentino. El libro, si ustedes se fijan en la novela histórica, y eso lo vio el diseñador gráfico de la tapa del libro atrás tiene como una suerte de grieta que se corta cuando llega la foto de Ilia y que vuelve abajo. Y esto es una manera de mostrar que en Ilia no hay grieta, están todos de acuerdo. Y entonces la reivindicación, por supuesto que uno pretende que sea mayor, creo que falta, pero que también ahí es deficiente los programas de estudio de los colegios, ¿no? O sea, que se estudia la historia argentina, no sé, como suerte, hasta 1900. Diría que avanzar, y en los colegios debería estudiarse a Ilia, pero sí, el camino se está dando, y esto es porque dicen que la historia es un juez incorruptible que a la larga da su fallo para unos y para otros. Y con respecto al tema de los laboratorios, no tengo dudas que fue eso, una de las cosas que gatilló el golpe de Estado, pero también fue, y que además gatilló la campaña de prensa nefasta que le hicieron a Ilia, que fue bancada con las solicitadas que publicaban los laboratorios en los diarios, ¿no? Y en las revistas de la época. Pero para mí fueron esas 20, como dijo Arturo Ilia, fueron esas 20 manzanas que rodean la Casa de Gobierno, los laboratorios, la sociedad rural, la unión industrial, las compañías petroleras, y bueno, les molestaba mucho un hombre que defendía los intereses de la nación. Bueno, Agustín, esto ha sido completísimo, pero igual te tengo que pedir, como para cerrar, una reflexión final sobre tu obra y, bueno, además del reconocimiento social que vos estás viendo, algún otro perfil que te haya quedado en el aire. Bueno, yo vuelvo con el tema de haber dicho, hice un esfuerzo con mucho gusto, ¿no? de investigar la vida de un hombre que, como vos lo definiste, pero extraordinariamente bien cuando iniciamos, un prócer de nuestros tiempos. Es un prócer que muchos todavía, que están con vida, pudieron verlo, pudieron conversar con él, que no nos dejó hace mucho tiempo, porque 40 años en la historia de un país es una gota de agua en el mar. Un prócer que dio ejemplos extraordinarios, y es un espejo donde la dirigencia política, toda la dirigencia política argentina, debiera mirarse, ¿no? Con lo cual, no sé, yo espero que la difusión del libro sirva de alguna manera para esto, ¿no? Para esta reivindicación, pero sobre todo para mostrar todos estos detalles ocultos de la personalidad, o sea, a ver, y otras cosas como humano, ¿no? Él era un extraordinario jugador de póker, te podía ganar una mano sin cartas. Era una persona con una cultura, le gustaba el yoga, el budismo, el pacifismo. En su juventud, porque bueno, él era médico y el cuerpo no lo asustaba, y su esposa era egresada de Bellas Artes y también trabajaba con el desnudo, practicó el nudismo, en una época donde, vamos, era un hombre adelantado, ¿no? Y además, de alguna manera, son bases de una personalidad, una cultura extraordinaria, pero extraordinaria, lo que sabía de música, lo que sabía de historia. Tenía en la memoria, entre sus sienes, él guardaba el árbol genealógico de la Argentina. Él se podía encontrar contigo y le podía decir, ¿cómo te llamás vos tanto? ¿De dónde sos? Y, no sé, de Entre Ríos. Ah, dice,
tu tío tenía un taller mecánico en tal lugar y estaba casado con tal que era la prima, sí, era con todo el mundo, con todo el mundo. Y yo y ya a sus 80 años, ¿no? Y cuando yo estaba con él, jugaba con él y le decía, dígame, don Arturo, ¿cuánto rinde el trigo por hectárea en tal lugar? Tanto. ¿Cuántas escuelas tiene tal lugar? Tantas. ¿Cuántos buques pesqueros hay en Comodoro Rivadavia? Tanto. Y él decía, mi hijo, dice, si yo no hubiese conocido el país, ¿se cree que hubiese sido capaz de asumir la responsabilidad de gobernarlo? Y lo que más me impactó, la cosa que todavía lo tengo ahí, que me sigue sacudiendo la cabeza, fue una vez un ingeniero ecuatoriano, amigo de mi padre, lo quiso conocer a Arturo Illia. Bueno, yo lo llevé a uno de estos desayunos. No sé cómo sale el tema, pero lo cierto es que Illia, de memoria, hace la sucesión de la cadena Inca desde el año 800 hasta la llegada de España. Porque el príncipe tal se casó con la princesa tal y como murió tal año, vino y le sucedió tal. Ese era Arturo Illia, una persona, un día fue a comer a la casa de Germán López, la hija de Germán López estaba en el conservatorio, y se puso a hablar de música, y se puso a hablar de las sinfonías, y se puso a hablar de Brahms, se puso a hablar de Beethoven, se puso a hablar de Mozart. Sabía una barbaridad de todo esto, de toda la cultura. Fue un hombre, una personalidad extraordinaria, y por ahí alguien me dijo, sé que con este hombre se rompió el molde, pero esperemos que no, esperemos que la dirigencia política nos siga dando y que el radicalismo siga alumbrando próceres como Arturo Illia. Bueno, en nombre de la mesa del observatorio y el auspicio de la UNSA, te agradecen Guillermo López Sá, Eduardo Pisani, Eduardo Cisco. Le agradecemos la participación a todos los integrantes de nuestra sala. Y bueno, Agustín, estuvimos sobrepasados en tu conocimiento, Fina, y qué bien lo has llevado, porque a veces uno tiene conocimiento, pero no sabe cómo llevarlo. Vos lo has hecho muy entretenido y has dado datos de un profundo conocimiento de don Arturo. Te agradecemos muchísimo tu participación. En nombre bueno, muchas gracias. No, a vos.